Hola, soy Cintia. Te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal pulsando la campana. La imagen de famosos borrachos es algo más común de lo que a todos nos gustaría. No es agradable acabar viendo a ese ídolo que admiras por una película o por cómo canta en estado de embriaguez, pero pasa, sí que pasa. Hoy tenemos una recopilación de 10 de esos famosos que alguna vez han acabado pasados de copas y algún periodista indiscreto que le ha hecho una foto y encima la ha publicado. Estas fotos de famosos borrachos acaban siempre dando la vuelta al mundo. Pamela es probablemente una de las famosas que más juego ha dado con sus muchas borracheras. La exvigilante de la playa, famosa por la serie que la tuvo en bañador varias temporadas, luego se arrepiente, pero lo hace. Aquí la vemos en 3 momentos en los que el vino pudo con su saber estar. En una de ellas, hasta uno de sus hombres de seguridad tuvo que sacar a Pamela Anderson agarrada para que no se caiga del local en el que estuvo. Las caras que nos regala son impagables. Lo que nos preguntamos es lo que pensaría ella misma cuando se viera así publicada en todos los medios. Seguro que pensó el típico "ya no bebo más" de la noche de después, pero no. Shakira y Piqué fueron una pareja que en su momento dio mucho de qué hablar. Nadie esperaba que salieran juntos y ahora mirad, ya tienen sus hijos, son padres serios e intachables y no se les puede reprochar nada. En esta foto estaban celebrando el cumpleaños de Piqué y no hay más que verle las caritas para notar que los dos están algo piripis. La cara de Shakira, desde luego, es un poema, la felicidad personificada por el éter. Si os fijáis en la imagen, aparece hasta Messi, que también tiene cara de estar contentillo, con lo que sea eso que están bebiendo en esas copas tan preciosas y tan bonitas que tenían en el cumpleaños, como tiene que ser, ante todo que las copas sean bonitas. Cameron Díaz, hasta cuando está un poco borracha, sigue estando guapísima. Si no, miradla en estas 2 imágenes. En las 2 se ha pasado bebiendo un poco, y aún así sigue estando más guapa que muchas sobrias. A Cameron Díaz la han visto borracha en muchas fiestas, muchas veces en muchos años diferentes. Eso sí, no pierde los papeles como otras que acaban por los suelos fatal. Ella solo pone esa cara de pícara intentando disimular un poco la borrachera. Desde Londres hasta Los Ángeles son muchas las ciudades en las que Cameron Díaz ha estado de fiesta con este final tan delicado y atrayente para las cámaras. Pero oye, que como está tan mona, que beba lo que quiera, no pasa nada. La actriz Christina Ricci no ha sido vista borracha demasiadas veces. Podemos decir, esto a su favor tras ver este momento bochornoso de la actriz, que fue la niña pequeña de la famosa familia Addams. Es una buena chica. El día en el que Christina Ricci se pasó en la ingesta de alcohol fue en una fiesta que ofreció el diseñador Jean-Charles de Castelbajac. Fue tras su desfile en la Semana Santa de la Moda de París y fue allá por el 2010. Vamos, que no hay fotos recientes de ella así de mal. Unas fotografías muestran el momento de la actriz a la que tuvieron que sacar del local. Sus guardaespaldas la llevaron casi en brazos porque estaba tan borracha la pobre que no se tenía en pie. Anda que ya le vale al fotógrafo.
Christina Aguilera ha sido vista también en varias ocasiones con un pelín de desequilibrio provocado por el alcohol. La cantante de Reflections ha sido pillada en más de una ocasión y hay fotos para que nadie se olvide. Aquí la vemos en dos momentos en 2 años diferentes. Si os fijáis, Christina Aguilera es de las que cuando se pasa de copas se pasa bien y tiene que salir de los locales agarrada de sus guardaespaldas para no caerse. Ella intenta disimular, pero no se le da muy bien, ya que la carita que lleva de haber bebido muchísimo la delata y esa sonrisa que no se puede evitar poner. No tiene que gustarle mucho lo de mirar estas fotos años después. Courtney Love, la viuda de Kurt Cobain, pasó años que no salía de una borrachera con altercado y se metía en otra borrachera nueva con otro altercado diferente. Los periodistas la seguían allá donde fuera, siempre había foto. Entre esas fiestas en las que Courtney no salió bien parada, nos viene a la memoria, por ejemplo, aquella vez que la echaron de la zona VIP de Coachella por ponerse muy borracha y acabar molestando a los demás. Fue de la zona VIP del Neon Carnival, una de las fiestas posteriores a los conciertos del Festival de Coachella. Ahora parece que Courtney está un poco más recuperada, pero siempre quedarán las fotos que provocaron escarnios. Esta historia de David Hasselhoff borracho y habiendo tomado drogas se hizo pública por un motivo muy concreto. Su hija estaba harta de verle así, siempre borracho o colocado, y fue ella quien lo grabó. Decidió que era una buena idea grabar a su padre y que se viera así al día siguiente, ya que por mucho que hablaba con él, no lograba que dejara de beber y estar borracho todos los días. Y parece que funcionó. En realidad, las fotos de David Hasselhoff son tomadas de ese vídeo, y en él vimos a David comerse una hamburguesa en un estado lamentable mientras intentaba mantener, sin poder, una conversación con su hija. Pasen los años que pasen, para muchos de nosotros, Drew Barrymore siempre será la niña de E.T. Todos sabemos ya los años que la pobre Drew Barrymore pasó con problemas con el alcohol y las drogas. Fue con 13 años cuando empezaron sus problemas realmente serios con las drogas y el alcohol, y aunque siempre ha estado intentando recuperarse, hay muchos recuerdos de muchas noches en las que acababa borracha con estas fotos. Fue con 13 años cuando empezaron sus problemas realmente serios con las drogas y el alcohol. Y aunque siempre ha estado intentando recuperarse, hay muchos recuerdos de muchas noches en las que acababa borracha con estas fotos. Ahora está en un buen momento de su vida, parece recuperada, pero como os decimos, los fotógrafos indiscretos no han tenido piedad con ella y es muy fácil encontrar fotos de Drew un poco pasada de copas. Mel Gibson no solo se ponía borracho, es que además se volvía realmente insoportable cuando tenía muchas copas encima. Y hay también testimonios gráficos de cada uno de los momentos de Mel Gibson borracho. En estas imágenes lo veis. En una de ellas está bien rodeado con unas gentiles acompañantes que lo llevan para que no se caiga y para, de paso, intentar disimular la cogorza que lleva el buen hombre, pero se sigue notando. También veis como en la otra foto Mel Gibson se pone un poco violento con los fotógrafos, lo que por otra parte no nos extraña nada. Eso sí, mejor no hacerlo porque encima les acabas regalando una fotaza y no se lo merecen. De Lindsay Lohan podríamos hacer un álbum solo para ella. La actriz ha tenido reconocidos problemas con el alcohol y ha entrado en rehabilitación varias veces.
Incluso ha estado en la cárcel por sus finales en algunos momentos de borrachera. Esta es una de las fotos más famosas de Lindsay borracha. La actriz estaba de fiesta con la que era su novia entonces. La llevaron al coche porque ya no estaba casi ni consciente y le hicieron esta foto horrorosa. Ahora no es precisamente feliz, ya que su último novio, el empresario Egor Tarasov, la agredió una vez en público delante de todo el mundo, y una vez que lo dejaron, ella ha contado que pasó mucho miedo estando con él.